Unas cosas que a mí me interesa puntualizar con respecto a las razones por las cuales tenemos que descolonizar la universidad. Y yo creo que, como se planteó en la Declaración de Principios, es importante que nosotros reconozcamos dónde estamos parados o dónde estamos, cuál es el contexto, la localización desde la cual enunciamos nuestras prácticas, es decir, desde las cuales vamos a hacer lo que plantea Hugo haciéndolo. No podemos salirnos de un contexto, no podemos salirnos de una localización, porque tenemos allí las coyunturas políticas que se van construyendo en el entretejido histórico y social que ha determinado lo que es la Venezuela de hoy. ¿Bien? Entonces, para mí es sumamente relevante también, por ejemplo, que ustedes sepan que estas ideas que yo traigo no son unas ideas propias, no son unas ideas mías, esto nace de un colectivo de trabajo, de un colectivo de investigación. Yo soy profesor de la Universidad del Zulia y trabajo en la línea de investigación, representaciones, actores sociales y espacios de poder a través del programa Socioestética del Espacio y de la Vida Urbana. ¿Eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido, de algún modo, dentro de esa estructura decimonónica, napoleónica, salmantina que representa nuestra universidad, hacer algunos intentos prácticos de descolonizar la práctica de investigación con los estudiantes. Entonces, al darnos cuenta de que nosotros estamos batallando con el monstruo del imperialismo, que estamos conviviendo en la jaula del león, ¿ven? Nosotros tenemos que ir haciendo uso de unas estrategias sistemáticas para ir corrompiendo el sistema desde adentro. Eso significa entonces que nuestros planteos como investigadores nos ha llevado a entender que la universidad necesariamente tiene que transformarse, pero que no solamente es la universidad autónoma, no, es la universidad como un concepto universal, como una institución que se universaliza. Ya lo decían los compañeros que estuvieron en el foro anterior, como por ejemplo las universidades nuestras, las universidades creadas bajo el espíritu revolucionario de Hugo Chávez, son también adeptas a las prácticas burocráticas. Como las universidades que nosotros hemos creado en Revolución se van plagando de los vicios que genera la dominación del conocimiento. En ese sentido, primero tenemos que reconocer yo traigo tres aspectos que tenemos que reconocer, ¿bien? Y uno de esos aspectos es el hecho de que existe un esquema de la modernidad cuya otra cara es la colonialidad. Lo plantean los mismos estudiosos del enfoque de la decolonialidad. Es decir, entender que la modernidad, dicha por Dussel, iniciada en 1492, para los españoles, para los europeos, cuando entraron al territorio americano, ellos vieron algo diferente, algo nuevo. Entonces ellos eran los que estaban entrando en la modernidad, nosotros no. Entonces, al nosotros entender que esa modernidad, ese pensamiento que está centrado en lo europeo y ahora en lo estadounidense, es lo que ha hecho, es lo que ha permitido la construcción de las tecnologías educativas para que se desarrolle esta concepción e institucionalización de la universidad moderna, colonial, que tenemos hoy día en Venezuela. Bien, entonces, lo primero que tenemos que entender son los conceptos. O sea, tenemos que estar claros que descolonizar no es algo que se decreta, no se necesitan leyes únicamente para nosotros poder decir soy decolonial, soy esto, lo otro. Imagínense, yo anoche, casi a las 12 de la noche, 1 de la mañana, o sea, entre ese interín de tiempo, yo me puse a pensar, caramba, entonces todo lo que hemos hecho en la universidad, mi equipo de investigación, es apenas un intento de decolonización. Cuando yo veo el trabajo que hace la UCS, cuando veo el trabajo que está haciendo José Javier y la UEB con sus estudiantes, que hasta barra traen, ¿ves? O sea, ahí hay una compenetración de trabajo, de una metodología que es compartida, que es dialógica. Eso también lo podemos lograr nosotros en la universidad, pero nos costó mucho, nos costó mucho. Incluso pagamos un alto precio por esos trabajos. Pero entonces, el trabajo hay que seguir haciéndolo. Lo otro es que tenemos que reconocer la universidad como la escena donde se reproduce entonces el paradigma de la modernidad y la colonialidad. Entonces tenemos que reconocer como segundo aspecto la universidad como el contexto, la escena política donde se desarrolla y se reproduce ese paradigma de la modernidad, y que somos particularmente los profesores los encargados y los responsables y los cómplices de hacer la reproducción de esos saberes, de esos conocimientos que vienen instalados
desde las monarquías epistemológicas. El otro aspecto es que tenemos que reconocer que la educación es la maquinaria que activa el modelo de producción de dominación, que activa todo el sistema de hegemonías. ¿Ven? Y que la educación no es algo que se puede circunscribir al hecho meramente de dar clases. No, que también tiene que ver con toda la pedagogía mediática que existe día a día y que hoy, en una era llamada por otras personas de la posverdad, vivimos pendientes de un fake news o de una noticia falsa. Y eso es lo que alimenta nuestra cotidianidad. ¿Que hay que decolonizar la universidad? Sí, hay que hacerlo. Y eso es un trabajo que no se puede postergar, es un trabajo que no se puede delegar, es un trabajo que no se puede ni siquiera pensar en que hay que hacer una reunión para hacerlo. No, hay que empezar ya a unir los esfuerzos y hay que empezar a recopilar las intenciones que hemos tenido muchos de los profesores que estamos en las universidades haciendo estas prácticas para reproducir un conocimiento liberador. Es decir, si nosotros empezamos a entender que la universidad tiene que empezar a deslastrarse de su estructura institucional y de su organización secuestrada, que es el currículum, ¿ok? Ahí es cuando nosotros vamos a empezar a tomar el sartén por el mango, o como lo diría Holloway, tomar el poder con las manos. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaríamos nosotros actuando como protagonistas de la elaboración de esos pensum de estudios o programas de estudio o lo que fuera. De hecho, yo en la universidad trabajo en el área de educación y de relaciones industriales y yo siempre le digo a los estudiantes, nosotros no podemos entender el hecho educativo ni el hecho socio-laboral si no entendemos el contexto y la coyuntura política donde nosotros estamos viviendo. Y eso ha ido modificando conciencia, eso ha ido modificando estructura. La opción decolonial es una actitud, no es una receta, no es un decreto. Y le compro la idea a Hugo, hay que cambiar de actitud. ¿Ven? Si nosotros no cambiamos de actitud, nosotros vamos a seguir enquistados en la reproducción moderna del conocimiento. Y lo otro importante entonces es que nosotros, como garantes de la vida académica y sobre todo de una universidad revolucionaria, estamos convocados y comprometidos a ir haciendo de la universidad, de la desestructuración estructural, valga la redundancia y la cacofonía, de esa institución y de la desorganización de la institución, nuevas alternativas que se centren en la indisciplina de la ciencia y en la desobediencia epistemológica. Si nosotros seguimos apegados a un Popper, a un Hegel, seguimos apegados a todas esas estructuras filosóficas, teóricas que nos vienen de afuera, nunca vamos a poder mirar lo originario. Ya con esto cierro. Lo originario no es únicamente lo étnico. Eso tenemos que tenerlo claro. No es únicamente lo étnico. Y sobre ese asunto de volver a nuestras raíces, desde Bartolomé de las Casas y Vitoria se empezó a discutir sobre esas raíces. Muchísimas gracias por la atención y espero que esto haya aportado algo. Si no, ahí volvemos a darle la batalla. Gracias.